Durante décadas, la idea de conectar la ciudad de Caracas con el litoral varguense fue el sueño de ingenieros, promotores y constructores, que vieron en este proyecto una oportunidad de vincular a la capital venezolana con las costas del Mar Caribe. Tal vez hayas visto en internet bocetos y recortes de prensa de un ambicioso plan que, a finales de los años 40 y comienzos de los 50, se volvió muy popular entre los lectores de la época. Un proyecto que, por su audacia, supo calar en la memoria de miles de personas y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una especie de leyenda urbana, entre quienes aseguran haber escuchado alguna vez sobre él o recuerdan las publicaciones que lo anunciaban. Pero, ¿realmente existió la intención de construir un túnel entre Caracas y el litoral? Y si fue así, ¿por qué nunca se concretó? ¿No existía la tecnología suficiente para una obra de esta envergadura? ¿O simplemente faltó voluntad política? Para responderte estas preguntas, quédate y descubre la historia de este ambicioso proyecto y las razones por las cuales nunca se materializó. Arquitectura Venezuela presenta el túnel Caracas-La Guaira. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Estas pequeñas acciones nos ayudan a seguir creciendo y llegar a más personas. Desde su fundación, Caracas tuvo como uno de los principales desafíos la conexión con su puerto más cercano, La Guaira. Durante siglos, la cordillera de la costa, especialmente los picos Naiguatá, La Silla y el Ávila, representaron un obstáculo natural para quienes querían trasladarse del valle capitalino hacia el litoral. Sin embargo, esta misma cadena montañosa también ofrecía una ventaja estratégica. Protegía a la ciudad de ataques dirigidos por piratas y corsarios, algo que sí afectaba frecuentemente a La Guaira y otras ciudades costeras. Por mucho tiempo, comerciantes y viajeros utilizaron antiguos caminos indígenas. Algunos desaparecieron con los años, otros, como el Camino de los Españoles, sobrevivieron. Esta situación se mantuvo hasta el segundo mandato de Carlos Ublet, cuando el 14 de enero de 1845 se inauguró oficialmente la carretera Caracas-La Guaira, planificada por el ingeniero Juan José Aguerreberre. Esta vía redujo los costos de transporte y potenció el desarrollo económico de la capital. Fue junto a la carretera Valencia-Puerto Cabello una de las obras viales más importantes de ese periodo. 9 años después, en 1854, durante el mandato de José Gregorio Monaga, se decretó la construcción de un ferrocarril que conectaría a Caracas con La Guaira. Sin embargo, no fue sino hasta el gobierno de Antonio Guzmán Blanco que la obra se concretó. El ferrocarril fue inaugurado el 25 de julio de 1883. Con una extensión de 37 kilómetros, el proyecto fue financiado por inversionistas británicos, quienes obtuvieron una concesión por 99 años para su administración. Coméntanos en la caja de comentarios si te gustaría que hiciéramos un video sobre esta obra. Con la carretera y el ferrocarril, Caracas y La Guaira habían logrado superar la barrera geológica que los separaba y mantener una conexión que les permitió mejorar las condiciones para incrementar el intercambio comercial entre ambas ciudades. Pero, ¿acaso ese fue el último intento de conexión? La respuesta es no. A lo largo de los años surgieron nuevas propuestas. Una de las más curiosas fue la de construir un funicular. En 1890, una empresa estadounidense comenzó los trabajos para desarrollar esta obra, pero la oposición de las compañías británicas que operaban el ferrocarril pudo más y frustró el proyecto. El auge del puerto de La Guaira y el continuo desarrollo del aeropuerto de Maiquetía desde principios del siglo XX intensificaron el tránsito entre ambas ciudades. Este incremento, sumado al considerable crecimiento del parque automotor, impulsó al gobierno a buscar nuevas soluciones viales. A mediados de los años 40 surgieron dos propuestas. La primera de ellas fue la autopista Caracas-La Guaira, que inició su planificación en 1945 durante el gobierno de Isaías Medina Angarita y bajo la dirección del ingeniero César González. Paralelamente, un grupo de empresarios liderados por Luis Roche propuso algo más ambicioso como segunda propuesta: construir un túnel que uniera Caracas con el litoral, reduciendo el trayecto a solo 15 minutos y evitando la sinuosa carretera existente. Para la década de los años 40, Luis Roche ya estaba desarrollando la urbanización Altamira, mientras al otro lado del Ávila se construía la urbanización Caribe, impulsada por el empresario Bernardo Siso. Ambas zonas tenían enormes potenciales de crecimiento para aquel entonces, por lo que unirlas mediante un túnel no parecía una idea tan descabellada.
Para el desarrollo de esta propuesta, Roche no improvisó. Contrató al ingeniero Alfonso Crobot para realizar los estudios geológicos y al ingeniero Yesa Benedek para la planificación y estimación de costos. Participaron también las firmas Travaux Publics de Francia y Mako International de los Estados Unidos. Esta última se involucraría posteriormente en el desarrollo del proyecto Guri, denominado años después como Central Hidroeléctrica Raúl Leoni, obra de la cual hicimos un video en nuestro canal. El proyecto. En 1948, Roche presentó formalmente el proyecto y registró la empresa Sociedad Promotora de la Compañía Anónima Caracas al Mar. La idea era perforar un túnel de 6 kilómetros desde Altamira con un ancho de 7,5 metros y una pendiente del 6% saliendo en el valle del río San Julián. Desde allí, una carretera continuaría hasta los nuevos desarrollos del litoral. El costo estimado era de 40 millones de bolívares, equivalentes a unos 11.940.000 dólares al cambio de 1948. El gobierno de Rómulo Gallegos recibió la propuesta con interés, pero ese mismo año fue derrocado con un golpe de Estado que instauró una junta militar liderada por Carlos Delgado Chalbot, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. La inestabilidad política reinante y el hecho de que Luis Roche, entonces embajador de Argentina, se encontrase fuera del país, relegaron el proyecto del túnel a un segundo plano. En paralelo, la construcción de la autopista avanzaba, promocionada como la carretera más costosa del mundo. Fue inaugurada finalmente el 2 de diciembre de 1953 durante la 10ª Conferencia Interamericana. La magnitud de la autopista, exhibida como un triunfo de la ingeniería moderna, hizo pensar que ya no era necesario otro enlace vehicular entre Caracas y el litoral, a tal punto que el ferrocarril cerró tras 68 años de servicio y la carretera vieja fue prácticamente olvidada. Del mismo modo, todo apuntaba que, al igual que el funicular, el proyecto del túnel parecía destinado a convertirse en una anécdota más. La confirmación de esto llegó el 5 de marzo de 1955, cuando el diario El Heraldo publicó un reportaje donde el Ministerio de Obras Públicas descartaba estar interesado en su construcción, considerando que la nueva autopista era suficiente para cubrir la demanda entre Caracas y el litoral central. Sumado a esto, varios ingenieros e integrantes del gremio se mostraron renuentes a su construcción por considerarla como una obra innecesaria y que era mejor destinar esos recursos a otras obras. Sin embargo, y pese a que todo apuntaba a que este proyecto había sido descartado, al menos por entes públicos, resurgió en el año 1957. Esta afirmación surge de un artículo publicado en el diario La Esfera, en el cual el Ministerio de Obras Públicas estaba convocando a una licitación para la construcción del túnel. Esta vez, el rediseño contaba con algunas variaciones que habían surgido de nuevos estudios elaborados por los profesionales del ministerio. Según la revista técnica del Ministerio de Obras Públicas, el túnel tendría una longitud de 5.500 metros, casi 3 veces más que el túnel Boquerón 1 de la autopista Caracas-La Guaira, que para ese entonces era el más largo de Venezuela. El recorrido comenzaría en la Avenida del Ávila, en la urbanización Altamira, específicamente a 950 metros sobre el nivel del mar, descendiendo hasta los 825 metros sobre el nivel del mar y saliendo por el cañón de Caraballeda. El descenso continuaría por una carretera que iría descendiendo por las faldas de la montaña hasta llegar a la urbanización Caribe. La enorme estructura tendría capacidad para albergar hasta 4.800 vehículos por hora, además de contar con sistemas contra incendios, sensores de monóxido, casetas telefónicas y una sala de control con personal especializado. Según proyecciones del Ministerio de Obras Públicas, la infraestructura estaría lista para el año 1960. Sin embargo, las obras nunca llegaron a iniciarse, ya que en 1958 la dictadura de Marcos Pérez Jiménez fue derrocada, aunque con el paso de los años se remontaron algunos proyectos que habían sido planificados o que ya estaban en construcción durante su gobierno, como el puente General Rafael Urdaneta, el teleférico de Mérida o el reactor nuclear RB-1. El túnel entre Caracas y el litoral quedó descartado, al menos por ese entonces. ¿Sería esta la última vez que se hablaría de unir Caracas con el litoral a través de un túnel? Sorprendentemente no, y es aquí cuando aparece otro proyecto, aún menos conocido que el anterior. Esta vez nos trasladamos a la década de los 80, especialmente al año 1986. Durante la presidencia de Jaime Lucinchi, se retomaron los estudios para desarrollar una vía que conectara a la capital con el entonces denominado Departamento Vargas.
A diferencia del proyecto liderado por la empresa de Luis Roche y más tardar por el Ministerio de Obras Públicas, esta nueva propuesta no planteaba iniciar su recorrido en Altamira y terminar en Caraballeda o Tanaguarena. Para los años 80, Altamira ya estaba completamente urbanizada, incluso en su parte norte, donde originalmente se planeaba comenzar el túnel. En los años 50, esa zona aún estaba en desarrollo, por lo que la construcción no representaba un obstáculo, pero 3 décadas después, la cantidad de expropiaciones necesarias hacía inviable el proyecto, elevando considerablemente sus costos. Este nuevo plan fue elaborado por la empresa estadounidense Bechtel, en conjunto con la firma venezolana Otaola Ingeniería CA, junto a un equipo liderado por el doctor Juan Otaola como director de planificación y diseño y los ingenieros Andrés Sucre, Graciela Pérez, Román Hernández y Freddy Otero. El proyecto proponía iniciar más al este de la capital, específicamente a 1,5 kilómetros de la Universidad Metropolitana. Desde ese punto, comenzaría una nueva autopista dividida en 3 tramos. El primer tramo comprendería 5,7 kilómetros de autopista, con 5 viaductos diseñados para superar valles y desniveles. Esta sección mantendría una pendiente constante del 3%. El segundo tramo estaría conformado por 2 túneles gemelos de 8,3 kilómetros, también con pendiente del 3%, e incluiría 3 chimeneas de ventilación de 12 metros de diámetro cada una, pensadas para garantizar la calidad del aire dentro del túnel. El tercer y último tramo consistiría en una autopista de 11,7 kilómetros, con 5 viaductos adicionales y una pendiente del 4%, que emergería en la cara norte de la cordillera para luego descender hasta la costa del litoral, entre Naiguatá y Carmen de Uria. La obra prometía completarse en 4 años y medio. De haberse aprobado en 1987, la autopista habría podido entrar en funcionamiento entre 1991 y 1992. Sin embargo, aunque el proyecto llegó al Congreso, el presupuesto nunca fue aprobado. La complicada situación económica del país a finales de los 80 fue determinante para que la propuesta volviera a quedar en el olvido. Han pasado más de 3 décadas desde entonces y hoy nos preguntamos, ¿es necesaria una vía alterna a la autopista Caracas-La Guaira? ¿Caracas requiere de un proyecto como este? ¿Qué mejoras podría aportar a la vialidad de la región esta obra? Para responder estas preguntas, hemos invitado a la ingeniera civil Celia Herrera, especialista en diseño de carreteras, quien nos ayudará a entender mejor la viabilidad de esta ambiciosa propuesta. En la propia región metropolitana de Caracas, ya Caracas no hablamos simplemente de los 5 municipios básicos, ¿no? Sino que ya hay una relación muy cercana entre 17 municipios que forman la Gran Caracas y el estado de La Guaira, particularmente, pues es una parte de esta gran ciudad. Hay una conexión porque es una dinámica urbana muy cercana y además, pues sabemos que está el aeropuerto internacional Simón Bolívar, que es el primer aeropuerto internacional del país, y está el segundo puerto más importante del país, que es el puerto de La Guaira. Si bien en este momento no hay una demanda de movilidad como lo tuvimos quizás hace unos años atrás, o como pudiéramos tener en un futuro de reactivarse la economía y ampliarse la actividad comercial, por ejemplo, por el puerto de La Guaira o el aeropuerto internacional, pues a lo mejor se incrementarían las demandas de conectividad entre las dos regiones. Sin embargo, bueno, como comentábamos hace unos minutos atrás, la caída del viaducto número 1 de la Caracas-La Guaira puso en evidencia la vulnerabilidad de la ciudad y de la conexión que teníamos entre estas dos importantes áreas de Caracas. ¿Cuáles eran nuestras vías alternas? Bueno, la vía vieja Carayaca, la carretera vieja Caracas-La Guaira, o la carretera entre Caracas a través de Cotiza, Galipán. Son vías muy precarias, obviamente, que no están adaptadas para manejar grandes cargas de tránsito, son trazados muy sinuosos, pendientes muy fuertes, restricciones de capacidad, considerando incluso lo que significa la movilización de transporte de carga asociada a la propia actividades del puerto y de las importaciones, porque además en Caracas la mayoría de las cosas nos llegan de los insumos a través de las entradas a la ciudad, que es la autopista
Gran Mariscal de Ayacucho, la autopista Vallecoche y la conexión a la regional del centro y por supuesto la Caracas y la Guaira. Entonces, esa vulnerabilidad nos hizo pensar en que definitivamente hacía falta más conexiones a Caracas. No es una cosa nueva, es una cantidad de años, desde la década de los 40, 50, que se ha estado pensando en cómo iba a ser la conectividad. Pasamos de tener el camino de los españoles, un ferrocarril que nos conectaba, luego la primera autopista Caracas-La Guaira, y esa primera autopista, sin embargo, sabemos, el viaducto, la caída del viaducto 1 nos hizo muestra evidente de los problemas que había allí. De hecho, hay unos problemas geológicos geotécnicos en esos primeros 4 kilómetros, hay una inestabilidad del terreno que hace vulnerable la zona y además hay otros aspectos que tienen que ver con la sismicidad. ¿Qué ha pasado? Que bueno, las conexiones con Caracas y La Guaira, tenemos la serranía del Ávila en la mitad, es una cadena montañosa importante y las únicas habras que hay son casualmente por la quebrada de Tacagua, de allí que la manera natural de un diseño de conectar esa vía siempre se ha estado planteando por esa zona, ¿no? Pero adicionalmente hay otra cosa, que es la propia demanda de movilización. La mayor cantidad de viajes, si revisamos un poco los orígenes y destinos, están asociados hacia el oeste de la ciudad. Entonces, pareciera natural que la conexión fuese a través de la quebrada de Tacagua. Sin embargo, como te digo, hay una inestabilidad ahí, hay un problema geológicos geotécnicos que los expertos pudieran explicar con mayores detalles. Y la otra posible lugar de acceso ya está mucho más al oeste, que es las trincheras. Entonces, pensar en tanta lejanía no tiene mucho sentido. Revisando el histórico, efectivamente hubo una propuesta de Luis Roche, que fue el que desarrolló Altamira, en donde estaba planteando un túnel en la zona norte de Altamira para conectar con el área de La Guaira. Esa propuesta nunca se llegó a desarrollar. Luego hubo otra opción que se exploró alrededor de la década de los años 80. Fue también una iniciativa privada, la empresa Tranar, que estaba dedicada a vialidad, se asoció con otra empresa privada. Esa empresa privada era una empresa suiza. Trato de recordar su nombre, a lo mejor la tengo por aquí apuntada en alguna de mis notas. Electrowatt se llamaba la empresa. Con esa empresa se asociaron e hicieron una propuesta desde la iniciativa privada de cómo sería la conexión hacia Caracas, desde Caracas hacia La Guaira, desde un trazado que se llamó Túnel Iscaragua. Y la idea era, a partir de la zona sur del Valle Alto, donde está la quebrada de Iscaragua, trazar un túnel de unos 8 kilómetros de largo que fuese a terminar del lado norte, hacia la serranía de la norte de la cordillera de la costa, aproximadamente hacia la zona de Anare. Y luego desde allí, en un trazado a media ladera, llegar a la cota de la vialidad que está más hacia Caraballera, ¿no? Y claro, el problema luego es que tendrías unas altas pendientes en el trazado y adicionalmente, pues bueno, tienes que salvar cotas, unas diferencias de cotas muy grandes, ¿no? Porque en Guarenas te consigues cotas a 400 metros, 300 metros hasta llegar a la vialidad que está bordeando la costa de La Guaira, que está alrededor de los 100 metros. Entonces, vencer ese desnivel significa trayectos muy largos, de unos 20 kilómetros, en rutas sinuosas con pendiente fuerte. Y finalmente esa propuesta se le presentó al ministerio y tengo entendido que no prosperó. Se descartó y quedó el proyecto por allí engavetado, ¿no? A ver, con el tema de atravesar el Ávila con un túnel, pues en realidad, digamos que primero hay que ver la connotación, ¿no? El Parque Nacional Guarairarepano es un área bajo régimen de administración especial que había que consultar con el parque como administrador del espacio, pero también habría que resguardar, ¿no?
Desde el punto de vista ingenieril, sabemos que es posible. Se han hecho cosas más difíciles, más complicadas a nivel internacional. Y como te decía, pues hay las técnicas y los equipos para poder construir el túnel. Que sí tendrías que prever, bueno, tendrías que prever lo que significa hacer unas intervenciones sobre el Parque Nacional Guaraíra Repano, porque una vez que salgas de uno u otro lado con tramos de vía, ya sabes que automáticamente esos espacios son invadidos y se empieza a construirse asentamientos urbanos, no necesariamente formales, viviendas autoconstruidas. Y bueno, preocupa que pueda haber una pérdida allí de un espacio vegetal que es un pulmón para no solamente la ciudad de Caracas, sino para el planeta, que puede haber una pérdida importante de espacios, ¿no? ¿Cómo controlar eso? Sería un tema. Lo otro es que, bueno, no, en Venezuela históricamente no hemos tenido una buena cultura de gestión del mantenimiento. Pensar en un túnel de 8 kilómetros que va a requerir sistemas de ventilación forzada, temas de estar preparados ante vulnerabilidad por alguna eventualidad, alguna amenaza natural, filtraciones, drenajes, iluminación, todo lo que supone el mantenimiento de una estructura como esta, sabemos que va a requerir recursos y bueno, sería también de preocuparnos por cómo vamos a garantizar que ese túnel tan largo pueda tener efectivamente un buen mantenimiento, ¿no? Sabemos que es posible, porque bueno, basta tú vas por ejemplo a una islita que es Tenerife y atraviesas un túnel a la altura del Mirador, yendo hacia, qué sé yo, y todo de los Vinos y ves unos túneles espectaculares, blanquitos, bien iluminados, con salas sanitarias, espacios para eventualidades, sistemas contra incendios, ventilación. Entonces, claro, pensar en que eso es posible, sí, sí es posible. Ahora, nos preocuparía, sí, por el histórico que tenemos de no ser buenos manteniendo obras civiles. Eh, y la otra cosa que pudiera preocupar también desde el punto de vista de diseño vial es la seguridad vial, porque eso es lo primero, ¿no? Cuando nosotros diseñamos precisamente infraestructura de servicio de transporte para atender a una demanda, pero además eso, el principio es con criterios de seguridad vial, para que las personas puedan circular por allí y garantizar su vida. Entonces, salvar estas diferencias de cota suponen en algunos de los trazados que hemos visto que a lo mejor tengan trayectos donde los pendientes puedan estar rondando entre 6 y 10%. Y para que tengan orden de magnitud, Tazón es una referencia nuestra muy cierta, ¿no? Con el tema de la siniestralidad, ¿verdad? Y si revisamos Tazón, entonces, por ejemplo, ese tramo que consideramos fuerte, que es un segundo tramo cuando uno viene bajando hacia Caracas, es un tramo de apenas 3.3 kilómetros que tiene una pendiente del 6%. Y bueno, sabemos el histórico de la siniestralidad que había allí, que ha desencadenado obras como las famosas rampas de frenado, ¿cierto? Entonces, bueno, no sería ideal tener unos tramos de vía con unas pendientes tan fuertes que pudieran propiciar la ocurrencia de algunos siniestros. Si las podemos evitar siempre, pues siempre las evitaremos, incluso implicando obras que sean quizás más costosas. Em, esa es una de las cosas que habría que ver, ¿no? Por supuesto, a ver, donde está ahorita, donde se había previsto inicialmente el túnel en esa zona de Nicaragua, en estos momentos ya existe allí un club, con lo cual ya esa opción pues no sería viable, por lo que supone una afectación. Pero hablando con nuestros diseñadores viales de larga data que todavía están por allí, algunos comentan que efectivamente pudiera hacerse algo más abajo hacia Guarena, donde conectara con la autopista Gran Mariscal de Ayacucho y luego trazar nuevamente ese túnel de 8 kilómetros para llegar hacia la zona del norte de La Guaira, del norte del Ávila y
ir en una carretera sinuosa para alcanzar la cota de la vialidad que existe actualmente en la costa, ¿no? Em, Sin embargo, pues todas las cosas iniciales que te he comentado siguen prevaleciendo, ¿no? Que sabemos que van a ser unos desarrollos de... La autopista actual, Caracas-La Guaira, tiene unos 16, 17 kilómetros. Esta tendría quizás 20 o algo más. El túnel de 8 kilómetros con todas las variables que comenté que habría que tomar en consideración. Y bueno, la otra cosa es que sí es interesante, fíjate que es que desde el punto de vista de lo que nos dio inicio a la conversación, que es ese enrostramiento de la caída del viaducto 1 y la vulnerabilidad de la ciudad de quedar incomunicada y no tener unas otras rutas alternas, hacer una vía que conecte a la ciudad de Caracas con el área del estado Vargas por el este, pareciera una buena acción para cerrar esos anillos perimetrales de ciudad y fortalecer la trama con una opción diferente desde el punto de vista de que si hay una vulnerabilidad ya cierta, que es conocida, que es esa inestabilidad en los primeros 4 kilómetros de la autopista Caracas-La Guaira y la zona de Tacagua, entonces, ¿por qué no hacer una opción por otra zona, que en este caso es el este de la ciudad, hacia la Guarenas Guatire, para tener efectivamente otra opción distinta, de tal manera que si ocurriese alguna eventualidad o alguna amenaza natural, pues hay otra opción diferente, ¿no? Que no es precisamente la misma abra de la quebrada de Tacao. Esa pareciera ser una buena opción. Ahora, desde el punto de vista de la demanda, en este momento, si estudiáramos cuál es la demanda de movilización entre La Guaira y Caracas, efectivamente los números no nos darían. La referencia más cercana a finales del año 2017, 18, la empresa modelística en Caracas trabajó en un estudio para la Corporación Andina de Fomento, un estudio de movilidad de toda la ciudad que abarcó los 17 municipios de los que hablaba al principio. Y en ese estudio, pues, había suficiente información para hacer la modelación de cómo sería la comunicación entre Caracas y La Guaira, adicionando, por ejemplo, parte de lo que ya se hizo, que es la construcción de la conexión con el túnel Baral y el distribuidor Macayapa y otro viaducto que conectaría con el viaducto 1, que es la supuesta segunda autopista que está en construcción. Y funciona bastante bien, es decir, que realmente no hay una mayor demanda. Lo que hemos analizado, porque, a ver, la gente pensaría que es que si hace falta, por ejemplo, ahorita una segunda autopista porque la que está no se da abasto, porque de repente se consiguen una cola en Caraballeda, cosa que se ocurre, o una cola en la entrada del antiguo viaje hacia Caracas, o quizás una cola ya llegando a Caracas, después de que pasas el distribuidor La Araña y te incorporas a la Gran Marical, perdón, a la Gran Cacique Guaycapú, ¿cierto? Si te das cuenta lo que está pasando en realidad, en el caso de Caraballeda, es que tienes un gran caos vial porque hay cantidad de los negocios en los laterales de la avenida, hay paradas, hay eventos, hay una dinámica de disfrute de los espacios públicos que ocasiona interferencia con la circulación del tránsito, gente estacionada sobre la vía y otras cosas que producen esas demoras. Luego, pues hay una restricción de capacidad en el peaje, porque efectivamente tú vienes de dos canales sobre eh, mm, la avenida Sublet, ¿sí? Te incorporas desde la Armada con otros dos canales y luego el sobreancho del peaje te da hasta 5 o 6 canales, pero arriba terminas en 2 canales y el sobreancho del hombrillo. Entonces, eso es una restricción de capacidad que efectivamente produce ese efecto de cuello de botella hacia atrás. Y luego al llegar a Caracas pasa más o menos lo mismo, porque tiene 4 canales sobre la autopista Gran Cacique Guaycaipuro viniendo desde Caricuao. Se te incorporan 2 canales desde el distribuidor La Araña y efectivamente pues tienes 4 canales más adelante y eso produce también una restricción de capacidad. Entonces, en realidad el problema no es
Y además son cosas muy puntuales, ¿no? Es el domingo cuando todo el mundo sube de la playa, o es quizás ese mismo domingo bajando a primera hora de la mañana, ¿no? En sentido pues. Son cosas muy puntuales. Realmente no es que haya una mayor demanda que justifique la construcción de otra vía alterna. Bueno tenerlo, sí, sin duda alguna. Siempre tiene que haber opciones de moverse que no sean una vía sinuosa, peligrosa, como es en este momento la autopista, perdón, la carretera vieja Caracas-La Guaira. Y por otro lado, bueno, está vigente la construcción de una segunda autopista Caracas-La Guaira. Ese proyecto se entregó a través de un convenio internacional a la empresa Texeira Duarte, y se empezó a construir efectivamente el denominado túnel Baral, que conecta la avenida Boyacá a la altura del distribuidor Baral, con un túnel que iría a salir hacia lo que es el futuro nuevo viaducto que va a enlazar con el viaducto 1 en la Caracas La Guaira existente, y más hacia el oeste se construiría el distribuidor Macayapa, ¿no? De esta segunda autopista, sí ha habido, bueno, nosotros recogimos en la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat en su momento algunos comentarios al respecto, porque, por ejemplo, se supone que esta segunda autopista va a tener también tránsito automotor de vehículos pesados asociados a lo que ya sabemos que es el puerto de Caracas de La Guaira, y la dinámica del mismo aeropuerto internacional. Pero recordemos que la avenida Boyacá, que es la perimetral norte de la ciudad, tiene unas restricciones de tránsito pesado, que han sido un poco olvidados, pero aquí están. Y es por un tema de resistencia estructural del viaducto Los Chorros. En su momento incluso, este viaducto estuvo cerrado por algunos ajustes que se hicieron para mejorar su capacidad, pero siguen estando, todavía vemos algunas señales que quedan, de las que se colocaron para restringir la circulación de vehículos pesados por esa vía. Entonces sería una limitación tener una segunda autopista que conecta con una vía que efectivamente va a obligar al tránsito pesado a que baje por la avenida Baral y que circule por las ya congestionadas vías que tenemos en el centro de la ciudad. Si queremos pensar en algo macro y en algo que efectivamente sea más eficiente, pues habría que pensar entonces en esa segunda vía hacia el este. Y sí, efectivamente, aunque no va a resolver el tema del tránsito pesado por las limitaciones estructurales del viaducto del Chorro, la avenida Boyacá, pues sí es una segunda opción de otra forma de llegar a la ciudad que no sea la avenida Sucre, que ha sido históricamente el sitio de llegada, y que bueno, ya sabemos que conlleva alguna congestión hacia la zona de Caramovén y la propia entrada de la avenida Sucre por ese lado de la ciudad. Desde nuestra plataforma agradecemos enormemente a la ingeniera Celia Herrera por su disposición y claridad, y al doctor Juan Otaola por la información enviada. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Déjanos un comentario con tu opinión. ¿Te parece viable construir este túnel hoy? ¿Te gustaría que fuera realidad? Muy pronto podrás disfrutar en nuestro canal de una sección con obras internacionales. Cuéntanos, ¿de qué proyectos de Latinoamérica te gustaría ver videos en nuestro canal? Guión, arquitecto Ricardo Castillo. Diseño y animación, Ángel Márquez. Corrección de textos, Eduardo Serrano. Locución, Nelson Zambrano.